10 de la mañana, 5 minutos, aquí en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 2 décimos, pero está muy nublado, con mucha niebla y mucha humedad. Eso es Buenos Aires. Pero nosotros nos vamos a ir muy rápido, 6 horas hacia adelante, porque vamos a irnos directamente a Israel. Estamos hablando hace 31 días de una guerra. Hablamos de misiles, hablamos de impactos, hablamos de heridos, hablamos de Irán, de Estados Unidos, del Golfo, pero tenemos que hablar también de economía, porque las guerras, aparte del costo humano, aparte de lo que se juega en la geopolítica y en las relaciones internacionales, tienen costos y alguien lo tiene que pagar, y seguramente vamos a poder entender un poquitito más cómo se desarrolla este aspecto en medio de una guerra en un país que es un país económicamente productivo, poderoso, pero cuáles son los límites de esos poderes. Para eso vamos a ya darle la bienvenida a este Coffee Break a Manuel Trachtenberg, que es economista israelí, que presidió el Comité de Planificación y Presupuesto del Consejo de Educación Superior de Israel, que es actualmente director ejecutivo del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y ya está allí para poder ayudarnos a comprender. Dani Salzman los saluda, ¿cómo está? Hola Dani, ¿qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación y por recibirnos. Bueno, la guerra es cara en vidas, es cara en muchas cosas, pero también es cara en lo económico, y quisiera que me contara cómo se desenvuelve la economía israelí en tiempos de guerra. Sí, mira, la economía israelí es una paradoja porque estamos en guerra, desgraciadamente, ya hace 2 años y medio, desde el 7 de octubre, y si vos te fijas en los datos macroeconómicos y no conoces la situación de acá, no creerías que estamos en guerra, porque los datos macroeconómicos son todavía bastante favorables en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de presupuesto, etcétera, etcétera. Pero si uno se fija no en el nivel de los índices esos, sino en el proceso, sino en las tendencias, entonces es otra cosa. Porque lo que estamos viendo es de que el déficit del presupuesto ha ido subiendo, está hoy en día, no está claro en qué va a terminar este año 2000, en el 2026, pero se habla de 5.3, 5.5%, que para Israel es muy alto. Nosotros estamos acostumbrados a un nivel muy bajo de déficit presupuestarios y también estábamos acostumbrados a un nivel bajo de deuda en relación al Producto Nacional. Eso ha subido, ¿sí? Está subiendo, vamos a llegar al 70%, estaba antes de la guerra en un 60%, que es muy bueno comparado con los países europeos y Estados Unidos, pero hemos ya llegando al 70% y lo va a pasar también, porque vemos el déficit que se va a traducir en una deuda externa más alta. Y lo que ha ocurrido ayer a la noche es de que se aprobó el presupuesto nacional para este año, lo cual es muy raro en general porque este es el último año del gobierno ¿sí? Y generalmente antes de elecciones no se pasa presupuesto, pero lo han pasado. Y es un presupuesto que no es bueno para la economía, porque es precisamente porque es antes de elecciones. Entonces es un presupuesto que tiene sabor a elecciones, ¿sí? Que no se han tomado las medidas necesarias que son importantes para el largo plazo. El presupuesto de defensa ha subido muchísimo, ¿sí? Y no se ha cortado en otros usos, y tampoco han subido los impuestos, ha subido un poquito en el margen, pero nada más. Entonces vos ves que es peligroso. La situación es postergar la problemática económica para el gobierno que surja después de las elecciones.
Sí, le recordamos a la gente que en Israel, de no aprobarse el presupuesto, cae el Parlamento y hay que convocar a elecciones en el término de 3 meses. Eso es lo que hubiese sucedido si ayer no se aprobaba. Hay algo más en este presupuesto que tiene que ver con los aportes estatales a las yeshivot, a los estudios de los ultraortodoxos, en detrimento de seguramente otras áreas, pero aparte en medio de la discusión por la ley o no de reclutamiento que tiene muy en vilo justamente en tiempos de guerra Israel. Quisiera que me contara por qué razón usted imagina que un país que en medio de una guerra vota de esa manera, aun cuando uno mira las encuestas pareciera no perjudicar demasiado a la coalición gobernante. Bueno, lo que ha ocurrido es de que todas las medidas que este gobierno ha tomado en ese campo han estado todas las medidas estaban destinadas a un solo objetivo: preservar a esta coalición, que no caiga la coalición esta. Y para ese objetivo se sacrificaron todas las otras cosas. O sea, Netanyahu, el primer ministro, lo que ha hecho es le ha dado a los ultraortodoxos presupuestos increíblemente altos cuando tenemos tantas necesidades de otra índole, ¿sí? Para esencialmente sobornarlos para que de todos modos voten en favor del presupuesto para poder pasarlo. Y porque no pudieron hasta ahora aprobar esa ley de reclutamiento, que acá le llamamos ley de no reclutamiento, porque efectivamente le hubiera dado a los ultraortodoxos, a los Haredim, le hubiera dado mucho lugar para no servir en el ejército sin recibir castigos, digamos así. ¿Sí? Sanciones, sí. Sí. Entonces, como eso no era popular para nada, una cosa así, entonces lo que hizo el gobierno es darle más presupuestos, a pesar de que no se pasó esa ley, para que ellos voten a favor del presupuesto. Y ahora están hablando de vuelta que esa ley va a retornar a la Knesset para de todos modos tratar de aprobarla esa ley. Yo creo que va a ser muy difícil para ellos poder hacer eso, porque dentro del Likud hay mucha oposición a esa ley, y ellos están muy conscientes de que si la aprueban va a ser mucho daño electoral a ellos mismos. Es cierto que todo esto todavía no se ha manifestado en una disminución del apoyo a la coalición en los polls, en las encuestas. ¿Sí? Pero el sentimiento está latente ahí. O sea, hay mucho enojo en el público israelí de todos los campos, fuera de los ultraortodoxos, por esto. O sea, la gente sufre. La gente tiene necesidades hoy en día. Si vos ves lo que está pasando en el norte del país, que están bajo constante ataque de Hezbollah, es terrible, y no reciben los presupuestos que tendrían que recibir para poder mantenerse, y a los ultraortodoxos le dan. Entonces hay un enojo acá que no es el enojo clásico entre derecha e izquierda, sino que corta a través de esas divisiones, y eso yo estoy seguro que se va a manifestar en las elecciones. Saliendo de los números macro, me imagino que en la economía diaria de los israelíes, por supuesto dependiendo de los rubros, debe haber algunos que están realmente muy muy mal, y estoy pensando básicamente en aquellos que no pueden recuperarse. Por ejemplo, no sé, el mundo de la cultura, por ejemplo, está absolutamente congelado, sin poder hacer nada, y me imagino que muchos independientes le están pasando muy muy mal. El rubro del turismo seguramente está casi congelado, y quisiera saber cómo Israel sostiene, si es que lo hace o puede, a esos trabajadores, porque yo he escuchado muchas quejas de gente que no ha recibido las indemnizaciones, incluso algunos por los daños de la guerra anterior aún no los han recibido,
y me imagino que, si a eso le agregamos que por falta de personal en el ejército, todavía hay gente haciendo 300, 400, 500 días de reserva, toda esa gente, gente que ha dejado su trabajo. ¿Cómo hace Israel en los números de pequeños para que cada familia pueda subsistir? Mira, hay una diferencia muy grande entre los asalariados y los independientes. Los asalariados tienen mecanismos para poder darles indemnizaciones, no a todos en la misma medida, etcétera, pero en gran medida están más protegidos y es más fácil darle indemnizaciones. Con los independientes, especialmente lo que se llaman las empresas chiquitas, chicas y medianas, esos son los que sufren más. Porque para recibir indemnizaciones tienen que presentar toda clase de datos de cómo la actividad económica de ellos bajó comparado con un periodo comparable en el pasado. Es complicado, ¿entendés? Y no es inmediato. Hay que traer datos, hay que presentarlos, tarda la burocracia de hacerlo. Entonces ellos se ven afectados. Y están de vuelta las compañías chicas y medianas y los totalmente independientes, como actores o los que se manejan en trabajos que no hay un patrón y tampoco tienen una empresa, ¿sí? Entonces esos son los más afectados, no cabe duda. Y es cierto de que los que sirven de reservistas durante mucho tiempo también sí están protegidos por la ley, pero de vuelta está la realidad, ¿viste? Si no estuviste en tu trabajo durante, qué sé yo, 300 días, ¿viste? No te van a esperar porque hace falta seguir con el negocio. Entonces hay mucha Y tal vez gente la señora, afectada. tal vez la esposa de ese señor tampoco puede ir a trabajar porque tiene 3 chicos que no están yendo a la escuela. Digamos, es una cadena muy compleja. Exactamente. Las familias más afectadas son las familias que, digamos, la típica, ¿sí? Que él es reservista, está en los años, tiene 30, 40 años, ¿sí? Reservista por mucho tiempo, tienen 3 hijos, algunos chicos, ¿sí? La mujer normalmente trabaja también, acá las mujeres trabajan, pero tienen que cuidar a los chicos, no hay, evidentemente en el último mes, que no hay, todo el sistema educativo está paralizado. Entonces, ellos son los que más sufren y el gobierno trata de ayudar, pero de vuelta no es suficientemente efectivo. Lo que ha ocurrido es de lo que se llama la sociedad civil. Tiene increíbles iniciativas para ayudar a la gente. Mira, es algo, yo día a día conozco más y más lo que se hace y en forma muy inventiva. Mira, hay una iniciativa que ya hace bastante tiempo que está, de una organización de mujeres que apoyan a mujeres del tipo que te dije, o sea, que los esposos que están en Miluim, en reservistas, tienen hijos y no se puede. Es una organización que hoy en día tiene más o menos 20.000 voluntarias y es uno a uno, o sea, una voluntaria que toma una familia, otra familia para ayudarlos y reciben donaciones y ayudan en forma práctica y también en forma económica. O sea, el vacío que el Estado crea acá en Israel no queda ahí, sino que la sociedad civil sí lo llena. Eso tiene plus y tiene minus. El plus es de que bien, que lo llena. El minus es de que entonces hay menos presión al gobierno, al Estado, para que haga lo que tiene que hacer. Esa es la realidad en Israel en muchos campos. Por eso mira, hay mucha iniciativa también en el campo de los negocios. Yo veo, y eso está documentado, ¿viste? Hay muchos reservistas que se van al servicio de reservista con el laptop, con la computadora, y siguen trabajando desde ahí. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Pero ocurre. Entonces hay
hay una capacidad de adaptación y de iniciativa que es realmente increíble, y eso explica en bastante el hecho de que la economía de Israel sigue funcionando. Vos, te digo, mira, uno sale acá, yo vivo en Tel Aviv es una ciudad que más ha sido atacada con misiles, ¿sí? Y entonces vos te pensás si eso es la realidad, que hay en los últimos 2 días hay menos, pero ha estado habiendo 3, 4, 5 ataques por día. Y bueno, y vos salís y hay tráfico y la gente trabaja y, viste, vos llamás a un técnico para que te arregle algo y viene. O sea, hay algo en la capacidad esa de adaptación que es increíble, pero la gente está cansada. Manuel, lo llevo un poco a la economía global, porque esta guerra también tiene otras armas, no solo los misiles, el tema del estrecho de Hormuz, el petróleo. Entiendo que mañana o en estos días está aumentando también la nafta en Israel y en otros lugares del mundo. ¿Qué les conviene al mundo? ¿Qué le conviene a Israel? Porque uno desde aquí tiene a veces la tendencia a decir que la guerra siga hasta que todos los objetivos estén conquistados. Y en algún punto digo, y económicamente y geopolíticamente, ¿cómo hacer, cómo se maneja este balance? Porque yo entiendo que Trump está más presionado por el tema económico que por el tema militar, por ejemplo. Es cierto, pero por otra parte Trump, él no puede terminar esta guerra si los estrechos de Hormuz siguen cerrados. O no solamente cerrados, si siguen controlados por Irán, que en cualquier momento lo pueden cerrar o pueden, viste, que los barcos paguen impuestos ahí. Eso no puede ser, porque eso es algo que el mundo no lo puede tolerar. ¿Entendés? Es un pase, un lugar de tráfico fundamental para la economía global, algo como 25% del petróleo y gas de todo el mundo pasa por ahí. Para China es casi todo, por ejemplo, y es una de las potencias, que para China ese petróleo representa casi todo el que consume, creo que hasta el 90%. Sí. Entonces, lo que yo digo de que Trump no puede, él no puede, no Israel. Israel puede terminar el asunto mañana, pero pero Estados Unidos no. Porque entonces quiere decir que la potencia más grande del mundo, más poderosa, ¿sí? Se ha resignado a que Irán, ¿sí?, controle ese estrecho. No puede ser una cosa así. Entonces lo que yo creo que va a pasar es que va a seguir, aunque el costo a corto plazo sea alto para la economía mundial, pero a largo plazo eso tiene importancia. Y dos puntos que quiero mencionar al respecto. Uno es de que, de todos modos, después de esta guerra no vamos a volver a lo que había antes, en el sentido de que los países del Golfo y en el mundo se han dado cuenta de que esa situación geográfica, que 25% de la energía del mundo pasa por ahí, y Irán va a seguir estando así, también si hay un acuerdo mañana, y es un régimen que no se lo puede confiar, entonces van a invertir en crear alternativas. Pipes, o sea, caños, ¿sí? Sí. Tuberías, sí, para poder sacar el petróleo por otro lugar. Para poder transportar el petróleo y el gas a otros lados. Y eso, hay un poquito de eso, pero hay mucho más, ¿sí? Y esto va a acelerar, no cabe ninguna duda, la transformación energética a otro tipo de energías. El mundo, no Estados Unidos, no Israel, el mundo no puede afrontar, ¿sí?, una situación así, que un país, un estado que es lo que se llama rogue state, un país como Corea del Norte, ¿sí?, en su carácter, no puede ser que tenga la capacidad de estrangular a la economía mundial. Y eso va más allá de las necesidades de seguridad de Israel o de la posición de Estados Unidos. La última pregunta tiene que ver con, por lo menos, un análisis de lo que vendrá. Imaginando que en un día, una semana o en algún mes esta guerra termine, ¿qué debería hacer Israel para recuperarse económicamente y para recuperarse socialmente? Entiendo que, por ejemplo, el tema
de las líneas aéreas que no están volando genera muchísimos problemas, no solo para quien quiere pasear, sino también para pensar en negocios. ¿Qué pasa con las startups? Que muchas empiezan a mudarse a otros países y entonces dejan de tributar. No, mirá, no cabe duda que después de esta guerra vamos a tener que hacer mucho para poder recuperarnos del impacto de la guerra. Pero para mí la recuperación va a ocurrir, porque lo hemos demostrado en el pasado que Israel tiene una capacidad muy grande de recuperación. El asunto es de que, de mi punto de vista, es de que Israel se tiene que recuperar no solamente desde ese punto de vista, y todo está relacionado. O sea, yo creo que lo que hace falta en Israel es un restart, ¿sí? Que sea político, económico, social. No puede ser de otra manera. O sea, en última instancia, esta guerra, desde el 7 de octubre, ha traído una situación que, desde el punto de vista de seguridad, es mucho mejor de lo que estábamos antes, porque lo que ha ocurrido a Hamas, a Hezbollah, a Irán, se han debilitado muchísimo, ¿sí? Comparado con antes, pero hace falta traducir ese éxito militar en éxito geopolítico a largo plazo. Y para que eso ocurra, hace falta un cambio de liderazgo, un cambio político. Y cuando eso ocurra, Israel tiene el potencial económico muy grande para de aquí en adelante. Pero para que se pueda manifestar y realizar, hace falta esos cambios en el camino. Manuel Trachtenberg, ha sido un placer como siempre poder escucharlo y le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dispensado. Es mi placer, que la pasen bien. Igualmente, que tenga Hag Sameach. Hag Sameach. Chao, chao. Manuel Trachtenberg, un capo, iba a decir yo, ¿no? ¿Cómo usamos esas palabras? Realmente una personalidad importantísima de la economía israelí y mundial. Habrán escuchado la tonada, muy de aquí. Y realmente un orgullo también para los argentinos que estas personalidades sean tan influyentes y estén tan mezcladas con los destinos económicos, en este caso, de Israel y del mundo. Aquí son las 10:27. Yo te propongo, ahora voy a saludar a todos, pero le ponemos un poco de música, vamos a la pausa y ahí arrancamos el coffee un poco más tranquilos.